vamos a entrar a una jaula con leones. Pero hay literal una manada de leones jóvenes, casi adultos. 1, 2, 3, 4, 5 leones hay aquí en este encierro. Yo esperé llegar a un lugar muy popular, muy famoso, pero más bien este es un lugar desconocido y se encuentra en medio de las montañas en una zona bien rural de Uganda. Y la puerta la protege un guardia armado, un rifle. Todo está lleno de portones, de lugares cerrados, de cercas, de guardias. Estamos firmando hasta un contrato para entrar. Se arrimó una cebra sin pintar. Nos estarán engañando aquí en África. ¿Será esta la fábrica de cebras? ¿Será que aquí las pintan y las distribuyen? Burro, pero usted no debería estar en el pantano con Shrek. Me hace gracia que tiene una pinta aquí en el lomo, como si fuera una cebra a medias. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, ahora sí los pongo en contexto de todo lo que está sucediendo. Resulta que hoy van a pasar 3 cosas. Vamos a ver un lugar hermoso que la emoción me tiene los ojos incluso brillando, llorosos, porque puede que cumpla un gran sueño que siempre he tenido. Y 3, también vamos a ver un lugar con historias tristes. Estamos en un centro de conservación en Uganda, donde tienen animales como leones que en el pasado comían humanos o cocodrilos que en el pasado atacaban humanos y tuvieron que quitarlos de donde estaban porque no se podían poner en otras partes. Siempre iban a seguir comiendo humanos. Entonces terminaron aquí. Animales de colecciones de millonarios, exóticas, animales que han rescatado de zoológicos. Todo este tipo de animales nada más que en África. Entonces imagínense todo lo que puede haber aquí. Lo que firmamos es porque vamos a interactuar con algunos animales y básicamente es que si nos muerden, nos aruñan o lo que sea, pues que no es culpa de ellos. Esto es muy especial además porque este lugar no está totalmente abierto al público todavía. Para venir tuvimos que agendar una reunión, pagar un permiso especial, etcétera. Entonces esto va a ser muy especial. Arrancamos aquí en las cebras y vean lo primero que nos encontramos. Un bebé del burro y una cebra se mezclaron. Entonces ese bebé que estamos viendo ahí es un, ¿cómo le podríamos decir? Ceburro, no sé, díganme ustedes cómo le pondrían, pero tiene las patitas rayadas de cebra y el cuerpo café del burro. Vean qué hermoso, por Dios. Esto es un impala, qué lindo. Es como la mascota aquí del centro de conservación. Es como un venadito, solo que mucho más pequeño, con las patitas súper delgaditas. Las cebras son bien salvajes, o sea, se sabe que son animales salvajes, pero incluso aquí que le pasan cerca a los humanos, no se puede arrimar uno mucho porque empiezan a soltar brincos y patadas. Vean lo que me topo aquí, cara a cara, de frente. Una hiena, Dios mío. Vean, y como un perro recostándose a la malla. ¡Wow! Dios, me acaba de decir la experta que se pueden tocar, que por eso se recostó a la malla. She can bite you because she's protecting the husband. Ah, y dice que este que llegó nos puede morder porque le pueden dar celos. This one is the male. The This female. is the female. This is the female. So she becomes La- Female is the leader. Qué miedo, de verdad, qué miedo meter la mano y que me la partan en 5 pedazos. Vean los dientes. No puede ser, primer sueño cumplido, por Dios. A pesar de que había tocado una hiena anteriormente con el encantador de hienas de Etiopía, pues no es igual. Había que tenerle mucho miedo y así, pero estas están como perros aquí en la malla. Vean lo chineadas que están estas hienas. Y es por el cuidado que les dan en este lugar. Vean esta escena, ¿se imaginan estos animales corriendo, pero para atacarlo a uno? Tienen 4 leones adultos, 2 de una especie que es oscura y 2 de los blancos que nunca los había visto, por Dios. Qué animal más hermoso. Y el león es una cosa gigante. ¿Qué puede tener? 1,5 metros de altura tal vez y casi los 2 metros de largo, para que lo dimensionen. Esto funciona de la siguiente manera. Estos leones los trajeron de Sudáfrica, que me dicen que en Sudáfrica está permitido exportar animales, entonces vienen de allá y la idea es aumentar la población.
nuevamente para reintroducirlos en la naturaleza. Yo me empecé a preguntar, estos animales que son alimentados por seres humanos, ¿cómo se podrían reintroducir? Y me dicen que estos, la primera generación que trajeron, no se puede reintroducir en la naturaleza, que ellos ya están acostumbrados a vivir de la comida que les da el ser humano, a acercarse al ser humano y demás, pero que cuando necesitan, por ejemplo, cuando el gobierno de Uganda les pide reintroducir animales salvajes, agarran las leonas embarazadas, las separan para que empiecen a enseñarle al bebé a cazar y que les dan animales vivos para que se acostumbren a comer animales vivos, a matarlos y etcétera, y que estos bebés sí salen como preparados para ser introducidos en la naturaleza salvaje. Al menos así es como me están contando que funciona. Todo está cerrado como en esclusas. Cada zona tiene sus portones, como que si fuera la escena de Jurassic Park en la que tienen los animales guardados en secciones. Igual, y es que realmente sería peligroso si se suelta alguno. Hay animales muy peligrosos aquí dentro. Imagínense un león suelto ahí. Están abriendo la jaula donde está una hiena. Vean, se está... Tengo miedo, la verdad no lo puedo negar. Tengo miedo, voy a hacerle unas tomas con esta, las que ustedes están viendo. Amigos, vean cómo está parando los pelos. La verdad ya no sé qué tan seguro es esto. Vean cómo levanta los pelos. Esta especie de hiena que estamos viendo es una hiena que me cuentan que la extinguieron en la naturaleza, aquí en Uganda, que existía en el país y la extinguieron, que las personas solían envenenar a las hienas o matarlas o atacarlas, etcétera, y todas estas cosas llevaron a la extinción de esta especie. Es una hiena peluda. Tiene como una cresta de pelos. Ah, vea, iguanas. Pero no es iguana como, no es iguana como la de mi pueblo. It's a Fiji crested iguana. Iguana. Yes, from Fiji Island. Oh, from Fiji. Yes, these are not native to any African country. We got them from Fiji Island. Ok. Esta es una iguana de Fiji y pucha, ustedes no tienen idea el miedo que le tengo yo a las iguanas. A pesar de que hay iguanas en mi casa, en el techo literalmente se suben. Les tengo miedo porque cuando estaba pequeño agarré una grandecilla y me mordió feo. Y desde ahí tengo como cierto trauma. Si esta iguana ahorita se empieza a coletear o algo así, yo no sé qué voy a hacer. Ahorita estoy paralizado, no me podía mover. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Estamos viendo al cuidador meterse a una jaula con perros salvajes africanos. Estos son, me parece que los cazadores con el mayor alto porcentaje de acierto. Básicamente cuando van a cazar no fallan porque cazan entre 40 perros y son súper inteligentes. Para que se hagan una idea del tamaño, es como ver un firulais corriente en la calle, un zaguate. Son flaquitos también, eso les ayuda a correr súper rápido. Y estos se encuentran aquí y están aquí para reproducirlos y reintroducirlos en la naturaleza. Me dicen que están extintos en la naturaleza en Uganda, que solían atacar las ovejas, las vacas de la gente y lo que la gente cría. Entonces los fueron envenenando, los fueron matando hasta que llegó el punto en que ya no hay en la naturaleza. Entonces la idea es reintroducirlos. En este estanque hay un cocodrilo del Nilo de unos 4 metros aproximadamente que registrados tienen que se comió a 3 pescadores, a 3 seres humanos. Y fuera de los registros pues no se sabe. Y antes de que el pueblo, de que la aldea lo cazara y lo matara, se lo trajeron para acá y aquí lo tienen ubicado. Está a punto de salir una especie que es de Madagascar. Un lémur, amigos. Vean estos animales, por Dios. ¡Qué hermoso! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y ya les cuento por qué están estos animales aquí. Tiene un contexto, pues, pesado en realidad. Vean lo que saltan. Lo que andan buscando es comida solamente. Por Dios. Qué momento. Esta de aquí es otra especie de lémur, igual los lémurs son de Madagascar y están aquí porque los rescataron de un zoológico en Ucrania. Dicen que cuando empezó todo lo que ya ustedes saben que pasó con Rusia, se los tuvieron que traer. Me imagino que el zoológico cerró o ya no los podía mantener. Entonces así terminaron unos lémurs de Madagascar
que estaban en Ucrania, en Uganda. Vean el tamaño de esta tortuga. Estas son las que hemos visto que trafican. Las he visto en diferentes países como Tailandia, Indonesia, y siempre las tienen en lugares donde ni se pueden mover. Crecen, vean el tamaño que tiene. It's very heavy. Esta serpiente en Venezuela sería muy mal interpretada. Es una serpiente que solo come huevos. Nada más que huevos. Le podríamos llamar la come huevos, literalmente. Me dicen que no tiene dientes, no tiene veneno, y por eso es así tan tranquila como la vemos por aquí. Es muy divertido ver cómo el camaleón mueve los ojos de manera totalmente independiente. Pone un ojo a ver para atrás, el otro lo pone a ver para el frente. Los puede mover, no sé si en 360 grados, pero prácticamente en todos los ángulos. Animalito más hermoso. En esta jaula se encuentra una de las serpientes más hermosas, peligrosas y difíciles de ver que hay en Uganda. Vean esta toma. Es una serpiente que se le llama la víbora rino porque en la pura punta de la cabeza tiene como un cacho. Entonces se le relaciona con el rinoceronte y es sumamente gruesa. Cortita, puede tener un metro tal vez, pero es muy gruesa, y esta en especial es más gruesa de lo normal porque está preñada. Las serpientes que están aquí me dicen que las traen cuando alguien se las encuentra y antes de matarla la trae aquí para que la tengan en un lugar seguro o está cerca de alguna aldea, y son serpientes muy venenosas, y también las usan para enseñarle a los jóvenes y a los niños acerca de no matarlas, de conservarlas, etcétera. Vamos a ver cuánto sobrevivirían ustedes en la naturaleza. ¿Ven algo por aquí? Porque hay, noto 3, 4 víboras mortales. Me dicen que se llama Gaboon Viper. Ahorita no sé cuál es la traducción. Se las voy a poner aquí en la pantalla. Pero hay una aquí, hay una aquí, hay una por aquí y otra por aquí. Me aterra ver esas serpientes ahí y que no las puedo distinguir fácilmente entre el monte, porque hemos andado caminando por Uganda que perfectamente hubiera majado una de esas si no me hubiera dado cuenta, excepto por la mordida. No me hubiera dado cuenta que la iba a pisar. Se entiende que me hubiera muerto. Vamos a entrar a una jaula con leones. Por Dios. Vean este animal. Misingo. Nos desinfectamos para entrar a la jaula. No sé si el hecho de que haya tanta gente es por aquello de que pase algo, porque de repente aparecieron. Esperemos que no, pero hay literal una manada de leones jóvenes, casi adultos. 1, 2, 3, 4, 5 leones hay aquí en este encierro. ¿Qué es este momento, por Dios? Es que ni siquiera tengo algo para decirles. Es simplemente maravilloso. It's possible to go closer. Yes, but we are still checking who is the best. Como que tienen que chequear seguro cuál está en una mejor actitud. Me dice que podemos ir más cerca. ¿Cuál será el verdadero peligro de esto? No, Dios mío, no puede ser. Esto es un sueño, amigos. Es un sueño y algo que creí que nunca en la vida iba a lograr realmente. Vean las patas de este animal, son más grandes que mis manos. Yo pensé que era como tocar un gato, pero no. Es como tocar un ternero, tal vez. Es como tocar un ternero, tal vez el pelillo, como el pelo de una vaca. Musculoso y grande. Vean mi tamaño, vean el tamaño del león. This is a female. All females. Boy. Okay. Esta es una hembra. These are the babies of the big lions. Some of the babies. This is the second generation. No. Fourth generation. Oigan, estos leones son como la cuarta generación de los leones grandes. Uy, Dios mío. Dios. ¿Vieron la forma en la que me vio este? Estos leones son hijos de los grandes leones que vimos antes. Han tenido más de 30 hijos en los 4 años que tienen de estar en este centro de conservación. Entonces, cuando ya se empiecen a reproducir todos estos 30, imagínense la cantidad de leones que van a salir de aquí. Realmente me parece que son simplemente como leones que están acostumbrados al cuidador, a él, porque vean, como que lanzan garras, muerden, hacen sonidos. Como que este sí es un momento de peligro, como que en cualquier momento se podría salir de control. Vean la confianza con la que los manipula.
Qué miedo da esa mirada, por Dios. Vean esa cara enorme, simplemente enfocada en algo. Sí les puedo decir que la caca huele a caca de gato. Momentos que nunca me imaginé en la vida. Estar a la par de 1, 2, 3, 4. Vean este como un gato acostado. Y 5 leones. Top momentos más épicos de mi vida. Yo diciéndoles que estos animales son adultos y más bien son bebés. Me dicen que solo tienen 10 meses. Que crecen demasiado rápido. Por eso los vemos así de grandes. Amigos, ¿por dónde empezamos? ¿Qué les puedo decir de este lugar? Al final no era exactamente lo que esperaba. Fue una combinación extraña de un lugar donde llegan animales que ya no pueden estar en la naturaleza, de un lugar donde se supone que van a criar animales que ya están extintos en Uganda y que los van a reintroducir, pero el problema es que los animales están como demasiado domesticados. Vean ustedes, incluso los leones, todos los leones que vimos no se pueden reintroducir en la naturaleza, incluso habían 30 y resto, estaban todos en una jaulita, en un espacio pequeño. También es una mezcla de zoológico. Me pareció que habían animales que estaban nada más de exhibición para que la gente pudiera ir a verlos. También es un lugar de educación donde me contaron que llevan escuelas, colegios para educar a los niños y a los jóvenes de Uganda. Y me parece también que es como, de cierta manera, como no le quiero decir la colección, pero como que es de alguien que le gustan mucho los animales exóticos. Fue lo que alcancé a entender. Entonces es una extraña mezcla de todo. Así que eso es lo que les puedo decir. No sé, me lleva un sabor raro. No puedo concluir algo concreto. Cuéntenme ustedes por ahí abajo qué opinan de lo que vimos. No se puede negar que la experiencia que tuve con esos leones la voy a recordar toda la vida. Y no sé, termina este video raro, extraño. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video.